la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! Mi estimado Federico Pizarro, amigo mío, ¿cómo estás? Mi querido Jorge Castillo, con sentimientos encontrados, porque hoy es nuestro programa número 20 de Touch Bolas y Más, que va a marcar el fin de esta primera temporada. Y bueno, pues eso me pone triste que nos vamos a pasar a retirar durante unas semanas, pero bueno, también gustoso de haber hecho este proyecto de 20 programas que hemos logrado penetrar en el gusto del público, que hemos logrado seguidores y que hemos hecho este esfuerzo amateur para dar una fórmula diferente de temas que no siempre son tan comerciales, ¿no? Así es, mi Fede, y siempre los cierres generan cosas buenas, vendrán otros proyectos, haremos otras cosas. Esto un poco también en el respeto a los que nos hacen favor de escucharnos, porque a pesar de que somos unas malditas enciclopedias deportivas, pues siempre hay que preparar los programas y pues ambos somos del mundo godín y pues a veces no los tiempos no permiten pues tener el grado de preparación que queremos y por respeto a presentar semanalmente un buen programa, pues decidimos cerrar con este programa número 20, con este ciclo y vamos viendo qué viene hacia el frente, ¿no, mi Fede? Sí, no quiere decir que Touch Bolas y Más desaparezca de ninguna manera. Seguiremos presentes en las redes sociales. Volveremos con una nueva temporada seguramente, con nuevas sorpresas, con nuevos elementos, que no pudimos llevar a efecto todo lo que hubiéramos querido, porque a final de cuentas, pues esta pandemia se nos atravesó y pues ha tenido consecuencias de todo tipo. Pero bueno, ya no echemos más rollo. Habíamos preparado un programa de otro tema, pero nos pareció que la noticia, la relevancia, la importancia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, pues era menester indispensable darle un homenaje, por lo menos desde el punto de vista de la preparación del programa, ya el desarrollo del mismo, en nuestra opinión, puede ser otra cosa, pero platicar del astro argentino del 10, pues creo que tenía que ser, ¿no, Jorge? Así justo es, el programa originalmente estaba planeado para ser de Huguito, Hugol, Hugo Sánchez, odiado por muchos, venerado por otros, pero lo cambiamos por que es más o menos la misma fórmula, guardadas proporciones, ¿no? A Maradona hay mucha gente que lo quiere, hay mucha gente que no lo quiere, y bueno, pues vamos a hablar de Diego toda vez que, pues decidieron llevárselo a otra vida, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de Maradona? ¿Cuándo conociste tú a Maradona? Sin duda alguna, para mí, el conocimiento de Maradona llegó con el Mundial 1986 en México, un poco pues también por el seguimiento del Mundial y descubrí a ese gran jugador argentino, un verdadero crack, ¿no? Que además quedó campeón. ¿Crack lo que se metía o crack él? En aquel momento ya se metía cosas, pero no tan grave. Pues era un verdadero jugadorazo y fue sin lugar a dudas la figura de ese mundial por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, pues son las que iremos platicando en este momento. ¿Tú de cuándo te acuerdas de él? No, yo me acuerdo antes. Yo sí me acuerdo, no con tanta claridad, pero sí recuerdo, mi primer recuerdo de Maradona es aquella patada infame que da en el Mundial 82 a Brasil, al jugador brasileño, y el árbitro mexicano Mario Rubio, que en aquel momento anunciaba tarjetas, me parece que era Visa, ¿no? La que anunciaba Mario Rubio, lo expulsa y es un momento en el que el chavito argentino que no había ido al Mundial de 78 y que sí fue al de 82, pues ante esa impotencia tira esa plancha, me parece que es a la altura del muslo, y Mario Rubio lo expulsa. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de Diego Armando Maradona. Así es, en aquella segunda ronda del Mundial 82
se hace expulsar en ese partido, que de cualquier manera ya no tenía nada que ver, ¿no? Ya el partido estaba decidido y pues finalmente Maradona sacó ese origen, ese barrio, esa dureza de sus épocas difíciles de infancia y ese pues trauma, si lo quieres llamar así. La única forma en la que él canalizaba esa agresividad era pues agrediendo a los demás, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no lo sé. Mira, Maradona nace ahí un 30 de octubre de 1960, fallece un 25 de noviembre del 2020, o sea, prácticamente son 60 años exactos, ¿no? Los que estuvo en este planeta. Eh, Nombrado el jugador del siglo XX por algunos, en algunas votaciones queda a la mitad, en tercer lugar, en otras las gana, dependiendo a quién le preguntes, ¿no? A los expertos siempre lo han colocado por debajo de Pelé, la afición siempre lo ha colocado por arriba, mucho más enganchado en su sentimiento nacionalista y en ese jugador que representó, a final de cuentas, de pues una posición de aspiración social, ¿no? Desde que inicia allá en Argentinos Juniors, muy chavito, y que con un equipo de 14 años recorre en diferentes partes de Sudamérica y que ganaban y ganaban y ganaban y ganaban. Era un equipo que no perdía con nadie en su edad, ¿no? Hablo de su edad, un equipo poderoso al que perteneció en su infancia Maradona para luego enrolarse en las filas profesionales de Argentinos Juniors, ¿no? Mucha gente cree que empieza en Boca Juniors, pero no, él empieza en un club de la capital mucho más humilde que es Argentinos Juniors. Así es, un par de años después es que es transferido al Boca Juniors. Y efectivamente tiene este efecto social de venir de abajo, ¿no? Del barrio y de haber logrado el éxito profesional. Pues eso siempre tiene un enganche con el público para empezar argentino, ¿no? Eso sumándole que en 1982, si tú recuerdas, la Guerra de las Malvinas, donde pierden parte de su territorio no continental con Inglaterra en aquella guerra, y entonces en el 82 los eliminan del Mundial y pues traían un sentimiento social muy bajo en Argentina, que en el 86, cuando se hacen campeones y además ganan, eliminando a Inglaterra en rondas previas, pues obviamente se consolida como ese héroe nacional que saca la cara por el país contra el país que habían perdido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero creo que te estás adelantando un poco, ¿no? Si vamos a cuando él tiene sus orígenes, ya platicamos de que va de Argentinos Juniors a Boca Juniors, y en el régimen del general Videla, Argentina va a organizar el Mundial de 78, le dan la titularidad de la dirección técnica a César Luis Menotti y no lo escoge, ¿no? No lo escoge para formar parte de la plantilla, se decanta específicamente por Ricardo Julio Villa, por José Daniel Valencia y específicamente por el Beto Alonso que jugaba en la misma posición de Maradona, ahí de enganche, y que jugaba en River Plate, y que teniendo pocos jugadores de River Plate en la selección, César Luis Menotti lleva al Beto Alonso y no lleva a Maradona. A final de cuentas es Argentina, sale campeona del mundo, con resultados que siempre serán cuestionados como aquel 6-0 con Perú, pero a final de cuentas el hecho es que Argentina es campeona del mundo por primera vez y Maradona no forma parte de esa selección, y el premio de consolación es que sí lo llevan al Mundial Juvenil de 1979, ¿no? Así es. Y esa decisión de César Luis Menotti, aunque polémica, pues a la postre demostró haber sido buena, ¿no? Al final quedaron campeones. Sí, digo, de la mano de Mario Alberto Kempes, ¿no? Del matador, así es. Que era un gran jugador, que jugó mucho tiempo, que jugó en el Valencia, que es símbolo del Valencia, y que sin tener los blasones de Maradona y quizá no la calidad, pero también dio un mundial, lo dio un mundial en casa, pero que no tuvo esa circunstancia sociocultural que hemos venido desarrollando y que continuaremos platicando a lo largo del programa, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues Maradona desde chico mostró grandes habilidades que le permitieron ir avanzando en el mundo profesional. Decías que empieza con Argentinos Juniors, lo cual es correcto. Ahí pasa un par de temporadas y después se lo llevan a debutar al equipo de sus amores, con quien a la postre se retiraría, que es el Boca Juniors, ¿no? Correcto, así es. Ya en la selección entre la juvenil y la mayor,
Él debuta precisamente con la selección en 1979 frente a Escocia. Ese partido siempre fue algo importante para él. Repitió esas debuts con Escocia cuando él fue director técnico de la selección. Pero bueno, efectivamente debuta marcando un gol y derrota a Argentina a Escocia 3-1 allá en Glasgow. Y para agosto de ese año del 79, debuta en el Mundial Juvenil en Japón y Argentina sale campeón derrotando a la entonces Unión Soviética, ¿no? Y entonces Argentina se convertía en un campeón doble, ¿no? Se convertía en un campeón del Mundial del 78 y se convertía en un campeón del Mundial Juvenil del 79. Por lo tanto, las expectativas de ese equipo para el siguiente Mundial de España eran impresionantes, ¿no? Así es, ese mundial no les fue bien. Sí pasaron en segundo lugar de esa primera ronda. En la segunda ronda, en aquel momento era un esquema de calificación distinto porque se hacían otros grupos ya digamos, en los cuartos de final y le toca un grupo bien difícil, ¿no? Estando Italia, que a la postre era campeón, y Brasil, ¿no? Sí, hay que recordar que en aquel mundial todavía eran grupos de 16, perdón, elementos de 16, ¿no? Un total de 16 equipos iban al mundial, calificaban a una segunda ronda, se hacían grupos de 3 y de ahí pasaba el mejor del grupo a semifinales y luego la final. Y en esos grupos de 3 le toca Argentina con Italia y con Brasil. Y bueno, ya platicamos que pues no le va bien al equipo argentino de la mano de Menotti, de la mano de Maradona, que ya era el capitán, ya había desplazado a Pasarela como capitán, y a final de cuentas, bueno, pues es una decepción muy importante, sobre todo cuando él ya venía de muy buenos años con el Boca Juniors, ya había tenido ofertas de irse a la América de Cali, había tenido ofertas de irse al Sheffield United de Inglaterra, sin embargo, él decide irse de Argentinos Juniors al Boca, desechando una opción del River Plate que le daban la misma cantidad de lana que le iban a pagar a la estrella del equipo, que era Fillol, que también era el portero de la selección. Y bueno, pues ahí se va fraguando también la historia de Maradona con Boca Juniors, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues llega finalmente esa fecha gloriosa para Diego Armando Maradona cuando el Mundial de México 1986, pero, o sea, cuando él llega al Mundial de 86, ella estaba en el Barcelona. Sí, claro, él tiene sus épocas ahí en Boca. De hecho, él mete su primer gol ahí en un clásico frente a River en la Bombonera, ganando 3-0, con 2 goles de Miguel Brindisi, ese Miguel Brindisi que acabó siendo director técnico aquí en México En del México, Atlas. del Atlas, exactamente. Miguel Brindisi pasó malos Sí, años aquí en México como entrenador. sí, estuvo con el Atlas y creo que estuvo con Dorados o con Jaguares después. Y bueno, y un gol de Maradona. La relación de Maradona con Boca, con los entrenadores, que fue algo que pasó muchas veces durante su vida, no fue tan buena. Y después de un verano del 81 no tan bueno, en donde pierden con Rosario Central y de hecho Maradona falla un penal, y luego con un empate con Racing, finalmente logra ser campeón en la última fecha y es el único título como jugador que tuvo en Argentina, jugando para Boca. Esto hablamos del 81. Después no empieza del todo bien. Viene el tema del Mundial, pero bueno, ya él cuando está en el Mundial ya tenía el cierre de la contratación con el Barcelona y había mucha expectativa en España por ver cómo iba a jugar pues el nuevo elemento que iba a formar parte del equipo blaugrana, ¿no? Sí, sí, así es. Y justo lo que acabas de mencionar hace unos momentos, lo que comentabas, me parece que es esa ambivalencia de Maradona, ¿no? Este pésimo profesional, pero gran jugador natural, porque no fue un buen profesional. O sea, Maradona no era un cuate que se desgastara en los entrenamientos. Eso causaba indisciplinas y polémicas y por ende discusiones y problemáticas con la mayor parte de sus entrenadores. Y si, bueno, si Maradona hubiera sido un buen profesional, yo creo que no habría discusión alguna que es el más grande del mundo. Si de por sí, pues como en cualquier discusión, Maradona está en el top 3 de los mejores jugadores del mundo, si hubiera sido un gran profesional, me parece que no habría discusión alguna, ¿no?
Mira, Maradona, es que es curioso, yo sí he escuchado, y seguro tú también, está muy en boga el tema, ¿no? Y yo sí comparto de los que piensan que uno es Diego y otro es Maradona, ¿no? Diego es un gran jugador, es un gran futbolista, un portento de técnica, de capacidades, de golpeo de pelota, y Maradona que se creó después como la figura mediática que representaba valores aspiracionales sociales y desafortunadamente también otro tipo de atributos negativos, pues fue el que acabó con el Diego, ¿no? Eso Sí, es lo que yo creo. sí, no, al final no tuvo las capacidades ni la preparación ni la educación de manejar la fama, de manejar el dinero, de manejar el profesionalismo de una manera competente. Sin lugar a dudas, sus facultades físicas que bien hablabas, porque además eh, era un jugador de gran potencia y gran técnica, era una combinación muy complicada de encontrar y él la tenía de forma natural, muy inteligente en la cancha, con mucha visión. Era difícil quitarle un balón, tenía una gran técnica para proteger el balón, en fin, era un grande Maradona, ¿no? Era un crack. Sí, 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 era como jugador, sobre todo en algunos momentos, ¿no? Porque también tiene sus momentos oscuros en los que no les va tan bien, ya que estábamos ahí en el tema del Barcelona, pues es un fichaje de 1.200 millones de pesetas, que por devaluada que estuviera la peseta, pues es un chorro de dinero, y llega por allá en diciembre del 82 y con 13 juegos y 6 goles, pues debe de abandonar los campos por 3 meses porque le detectan hepatitis, ¿no? O sea, Ahí quién sabe. corrió con mala fortuna, ¿no? Sí, digo, quién sabe cómo la habrá contraído, pues es mala fortuna. Luego tiene resultados bastante mediocrones el equipo. Despiden al entrenador que Era un tenía, que alemán, era era un alemán en ese entonces el entrenador de Barcelona. Udo Lattek, que era el entrenador, y le llevan a Menotti, que es un gran entrenador porque tampoco le fue bien en Europa nunca, en los 2 o 3 equipos que dirigió. Y sin embargo, pues quedan cuartos en la liga, ganan la Copa del Rey y ganan la Copa de la Liga, ¿no? Eso le da un año más a Maradona, porque para esos títulos ya Maradona había regresado de la hepatitis y había tenido su participación importante en la Copa del Rey, ¿no? Correcto, efectivamente, ¿no? Regresa y le da un año más y luego viene ese disfortunio que se da en mayo del 84 cuando jugando contra el Bilbao, pues le truenan el tobillo izquierdo, ¿no? Pero yo creo que pero fíjate cómo lo mencionas, es un desfortunio. Yo creo que no fue un desfortunio. O sea, Goicochea fue un asesino. O sea, esa jugada está ahí en YouTube para que la quieran ver. Esa pinche patada fue una patada artera, o sea, era de cárcel. Sí, yo era niño, tenía escasos 11 años, y sí recuerdo que la crónica decía que había sido una entrada artera y que Maradona cuando va cayendo, dicen que expresó en el campo, me quebró, ¿no? Es decir, él siente la patada en el tobillo y bueno, le truenan el tobillo, ¿no? A No, era final de una cuentas. patada claramente que iba a lastimar. Yo no sé si él en el fondo hubiera tenido las intenciones de lastimarlo de la manera que lo hizo, pero al final sí era una patada con intenciones de lesión y que le costó 3 meses fuera de la cancha y se decía en una primera instancia por la gravedad de la fractura que podía perder hasta la carrera, ¿no? Sí, un error que tuve, esto fue en el 83, no en el 84. En el 84, cuando ya había regresado, específicamente en mayo del 84, cuando ya regresa de este tema, y en la final de la Copa del Rey, otra vez contra el Bilbao, ahí es cuando este camarada de Maradona, pues inicia una batalla campal, y bueno, pues esto fue que ante los ojos de todas las autoridades de la Real Federación Española, y seguramente de haber estado el rey y demás, pues vieron este espectáculo deplorable de cómo se inicia una batalla campal entre los jugadores pues le crea grandes problemas con la dirigencia del Barcelona por ese comportamiento, ¿no? Así es, él opina que no lo defendieron con la fortaleza que debían y a mí me parece que sí hubo un trato injusto, ¿eh? O sea, eh, Maradona no olvidemos que Maradona tiene un origen en el barrio, o sea, el lugar en donde Maradona nace es el equivalente a Ecatepec, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Para que me entiendas, o a Iztapalapa, o no sé, a Nesa, un barrio bravo, pues. Es un cuate que desde chavito pues está acostumbrado
a, pues a ganarse las cosas, pues luchando, ¿no? Peleando. Maradona llega muy molesto a ese partido. Yo no sé si tú tienes recuerdos o tuviste oportunidad de ver imágenes o el partido mismo, ese de la segunda final. Se calentó mucho el partido porque hubo muchas declaraciones y ese partido curtieron a patadas a Maradona, pero lo curtieron a patadas, lo trajeron en el suelo la mitad del partido. Maradona, evidentemente, en este poco control que tenía de sus emociones, al final del partido agrede a uno de los jugadores y conmociona de un rodillazo a un miembro del cuerpo técnico, en una escena bastante dramática y lamentable, pero lo que trato de decir en la justicia es, no se mide con la misma vara. O sea, al final del día, claro, el que le dio la patada artera un año antes no fue ni siquiera sancionado con partidos y al final, bueno, pues es que es español, o sea, sí, claro, es digamos, del lado fifí. Claro que cuando el naco hace la nacada, pues entonces sí hay que castigarlo por naco. Oye, pero había una historia. O sea, no es que hubiera sido que el güey se volvió loco. O sea, había una historia. En el partido lo curten a patadas, él en su precario manejo de emociones pierde la cabeza al final del partido y él siente que la directiva pues no lo defiende como debe, ¿no? Eso a la postre causó su salida. Sí, mira, Maradona nunca dignificó al deporte, ¿no? O sea, Maradona nunca fue una persona que dignificara al deporte como algo en la esencia de lo que es el deporte. Fue un gran jugador, que fue un representante social de masas, y que a final de cuentas se reflejó en él el espíritu de que el pobre y de que si el pobre quiere aspirar, y por ahí alguien dice, ¿no? Que en los héroes míticos medievales y en los héroes míticos de la mitología, pues provienen, digamos, de la clase alta. En cambio, los héroes deportivos, entre más abajo empiecen y más identificados estén, y sobre todo si van en contra de lo establecido, el establishment, y sobre todo si vas en contra de ciertas condiciones del status quo, más adeptos vas a tener. Y ese fue el reflejo de Maradona desde el punto de vista social. Fue un gran jugador, pero nunca dignificó al deporte, ¿eh? Yo te Jamás. voy a decir algo, yo te voy a decir algo importante, yo no sé si tú estés de acuerdo, pero me parece que la dignificación del deporte de la que hablas tiene razón, se da en muchos deportes, sobre todo en el deporte olímpico, que es ya no tan amateur, pero sí existe la dignificación del deporte. Pero el fútbol, soccer en particular, es un deporte que no ha dignificado nadie. No existe un solo representante del fútbol que podamos calificar como gentleman. Que no No, haya no, sido. no estoy de acuerdo. Déjame terminar la idea. Y no me refiero al comportamiento de una entrada artera o no me refiero al tema de organizar una pelea. Yo me refiero al comportamiento, al espíritu de fondo real de ensalzar el deporte y del famoso fair play. No existe un solo jugador, no hay uno en la historia que no haya fingido una falta, que no haya fingido algo en pro de ganar hacia el equipo. Eso no lo podemos separar. Al final del día, el fútbol soccer, por su estructura, por sus reglas, por su funcionamiento, es un deporte muy proclive a hacer trampa. No, no estoy de acuerdo contigo. Eso tendría que ser labor de otro programa, porque si no nos vamos a llevar demasiado tiempo y los vamos a aburrir a la gente, pero estoy completamente en desacuerdo contigo, ¿no? O sea, no puedes poner en la misma mesa el fingir una falta que el que tú, para aquella época de Barcelona, ya tenías salidas nocturnas, ya tenías situaciones de drogas, y cuando tú hablas de que ningún jugador ha dignificado, bueno, al caso de Pelé, que a final de cuentas proviene de los mismos orígenes, o el caso de Di Stéfano, el manejo que tuvo de su imagen pública es completamente diferente, sin hablar de Beckenbauer o hablar de Johan Cruyff, ¿no? Que a final de cuentas no solamente pudieron evolucionar en su forma de vida, sino además se convirtieron en formadores de jugadores y muy probablemente hasta de coaches de vida de algunos de ellos. No lo sé, no lo conozco a fondo, pero eso es lo que yo percibo. Y en el caso de Maradona, bueno, estas problemáticas que tuvo y que muchas otras que iremos comentando acaban siendo una herencia social que honestamente es aberrante que la gente todavía las tome
como una iglesia, ¿no? La famosa iglesia maradoniana. Bueno, ¿y a qué le rezan? ¿A hacer trampa? Digo, porque dejando de lado sus capacidades como jugador, digo, hay muchas trampas en su vida y no hemos llegado al Mundial 86, ¿no? ¿Verdad? Yo hablo estrictamente a nivel cancha, ¿eh? Sí, o sea, las cosas, no nos vamos a poner a hablar de que si sucedieron situaciones con mujeres o con drogas, porque eso es otra historia. Yo hablo del fútbol en particular dentro de la cancha, y sí, yo no conozco a ninguno, incluso los mencionados, que no hayan fingido una falta para beneficiarse, que no hayan metido una mano, que no la hayan visto. Yo no conozco, o sea, es rarísimo ver en el fútbol un verdadero gentleman, alguien que dignifique el deporte dentro de la cancha, que le marquen un penal y diga, güey, no me tocó, no es cierto, no era penal, güey. No fue penal. Relájate, güey. No, güey, no fue gol, la metí con la mano, güey. No, tranquilo. Eso no existe, güey. Eso en la cancha no existe. Nadie, Bueno, sí. Ni Beckenbauer, ni nadie. Sí ha habido elementos, digo, Marcelo Bielsa hace un par de años no calificó a su equipo, a Leeds United, y les mandó fallar un penal precisamente porque no era la falta, ¿no? Sí existen elementos de ese tipo, pero bueno, no quiero que nos alejemos y que se convierta en un programa aburrido y que la mitad de la gente ya haya pagado, ¿no? Lo pague. No, estoy de acuerdo contigo, pero vamos. Entonces nos quedamos en que estaba en Barcelona, tiene un paso complicado, aunque con muchos vistos del jugador brillante que era, pero sí, no fue un paso fácil por España para Maradona. Llega al Mundial de México 1986 con grandes aspiraciones como estandarte de la selección y obviamente como aspiración de todos los argentinos. ¿Qué pasa en ese pinche Mundial? Pero antes, porque antes de llegar al Mundial ya se da el traspaso de Maradona al Nápoles. Sí, estoy de acuerdo. En un traspaso que no queda muy claro quién puso la lana, ¿no? Porque los clubes importantes de Italia, que son los equipos del norte, vamos, el Inter, la La Juve, Juve. La Roma, que no está tan al norte, pero bueno, digamos que es considerada el Milan, pues se lo lleva un equipo mucho más fincado hacia una conectividad de las sociedades medio mafiosas, ¿no? No queda claro quién pagó el Sí, dinero no, de y no irse solo para eso, allá, porque ¿no? el primer año que llega Maradona, él lo hace muy bien, pero el equipo lo hace muy mal. Sí, no, tienen una primera vuelta estúpidamente mala, pero en la Exacto. segunda lo hacen muy bien, hacen más puntos que el Verona, que acabó siendo campeón. Y bueno, a final de cuentas, Maradona le empieza no solamente él como figura, sino eventualmente le arman un equipo extraordinariamente bueno con Alemão, con Careca. Era un equipo muy, muy bueno, ¿no? No solamente. Eso es lo que trato de decirte. El problema no es cómo se llevaron a Maradona, el problema es luego cómo armaron el equipo. Pues ¿de dónde? Sí, un equipo que antes de llevarse a Maradona había quedado a un punto de irse a la segunda división, a Sí, la Serie sí, B, sí, ¿no? sí. En ese entorno, efectivamente, el equipo logra la tercera posición, califican a lo que en aquel momento era la Copa de la UEFA, hoy sería la Europa League, y Maradona en aquel momento contrata a Guillermo Coppola, que es como representante, que aparentemente pues es uno de los grandes errores de Maradona el haberse fincado una mitad de representatividad con Guillermo Coppola, ¿no? O por lo menos eso es lo que dicen. Pero fíjate el tema de Maradona, eso son consecuencias pues, de sus orígenes, desafortunadamente, porque previo a este representante se dice, es una historia que se cuenta, pero pues no hay nada que verdaderamente la pueda calificar como cierta, que previamente tenía otro representante que hizo malas inversiones con su dinero, o se lo robó, o como le quieras llamar, y eso también propició el paso de Maradona al Nápoles, porque necesitaba lana, ¿no? Sí, claro. Lo primero que hacen todos estos señores son van y se compran un coche, ¿no? Y se meten a un burdel y agarran a 4 viejas. Ese es parte del problema que tienen esos orígenes, ¿no? Que O sea, ahí en el su justo. representante juega mucho papel, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es tu Pepe Grillo. O sea, el representante es el Pepe Grillo de Pinocho, digo, a final de cuentas, ¿no? Así es. Y tal como Pinocho no le hacen caso y luego se arrepiente, ¿no? A final de cuentas. Pues sí, y entonces llega al Nápoles donde empieza a hacer un buen papel, le arman un buen equipo, sin lugar a dudas le arman un buen equipo, y bueno, ahí el Nápoles la rompe, ¿no?
Bueno, eso fue después del Mundial. Primero llega el Mundial de 86 en un equipo que ya había despedido a Menotti y contrata a la antítesis de la estrategia del tipo de juego de Menotti, que es Bilardo. Y bueno, pues Maradona clasifica con cierta facilidad al Mundial y le toca un equipo complicado a Argentina, ¿no? Le toca con Italia, con Bulgaria y con Corea. Así Yo, es. yo tuve la suerte de ver en vivo el partido de Argentina, precisamente con Bulgaria, ahí en el estadio de México 68. Me parece que fue 2-0 ese partido, si la memoria no me falla. Y bueno, califican en primer lugar del grupo, juegan las octavos de final contra Uruguay, un Uruguay bastante limitado que venía de ser goleado por Dinamarca, pero que calificó como un tercer mejor lugar. Y este partido se juega en Puebla y lo gana 1-0 en el Clásico del Río de la Plata los argentinos, pasando a los cuartos de final, que es posiblemente el momento icónico de la carrera de Diego Armando Maradona, es precisamente esos cuartos de final que se juegan en el Azteca contra la selección inglesa, ¿no? Previamente le había ganado a Uruguay, ¿no? Sí, a Uruguay 1-0 en Puebla, 1-0, ¿no? y Uh-huh. en un partido muy duro, porque los uruguayos y los argentinos siempre se dan hasta con la cubeta. Ahí se veía que Argentina venía bien, pero dejó algunas dudas después de ese partido que se borraron por completo después de este partido que hablas, y donde, bueno, pues se vuelve, yo creo que el Dios, ¿no? Maradona, ahí es donde se gana el apodo de la mano de Dios. Mira, yo la verdad, yo tengo muy claro ese partido y yo te podría contar tres cosas de ese partido, ¿no? La primera, el primer gol es un tremendo gol, es un gol de antología, donde me parece que los ingleses marcan bastante mal. Hay un defensa del Everton que lo viene siguiendo desde media cancha y se para entrando al área, cuando tendría que haber hecho un foul táctico o barrerse. Pero es un tremendo gol, es un gol prácticamente irrepetible en el contexto y en la forma, ¿no? Me parece que Shilton tampoco hace el mejor esfuerzo cuando sale, pero no le quito méritos al tremendo gol que mete Maradona. El segundo gol, la mano de Dios, es el colmo de los colmos que se celebre como algo deportivamente atractivo cuando es una aberración de lo que es las reglas de competición del deporte y la dignificación del deporte. Es comparable a aquello que dijimos de cuando le permiten al ruso aventarse el segundo clavado en las Olimpiadas de Moscú, o como si tú ganaras un match point en el tenis picándote una bola cuando la bola fue adentro y digas que es porque Dios te ayudó. Es aberrante y es indignante, la verdad. Y este Sí, partido termina 2-1. Este sí, partido termina 2-1 y eso es muy importante porque la gente no lo menciona. Si ese partido con una Inglaterra que jugaba bastante bien, con el campeón de goleo que era Gary Gary Lineker, Lineker. se hubiera acabado 1-1, yo no digo que hubiera ganado Inglaterra, por supuesto que no, posiblemente hubiera ganado Argentina. Lo que yo sí digo es que si tú juegas unos tiempos extras y unos penales, no era lo mismo llegar como llegaste en las condiciones contra Bélgica y quién sabe qué hubiera pasado. Sí, nada más que ese tipo de historias, ese tipo igualitas, se han dado mil veces. Aquel gol de la mano de Thierry Henry. O sea, hay muchos ejemplos de lo que pudo haber sido si hubiera habido una marcación justa en ese momento, ¿no? Sí, pero no puede ser que un cuate como Valdano, que es completamente respetable en su forma en la que se dirige, educado, vamos, un gentleman, por lo menos aparentemente en su era jugador, en declaraciones diga, es que Diego entrenaba y parecía que le pegaba con la cabeza cuando le pegaba con la mano. O sea, ahora resulta que tenemos que entrenar a hacer trampa, ¿no? Es lo que Y te nos las digo. vamos a celebrar. Oye, es lo que te digo. Fingir una falta. Es que yo no sé si tú has jugado fútbol alguna vez, Sí, sí, jugué mucho pero, tiempo. pero Uh-huh. fingir una falta no es fácil. O sea, sí tienes que practicar cómo fingir una falta de forma creíble. Y eso sucede tan comúnmente en el fútbol que yo te garantizo que se practica. Entonces, por eso te digo que la esencia del fútbol a mí me parece que no es una esencia caballerosa.
Mira, esta es otra discusión. Lo que yo te puedo decir es que la mano de Dios y que así se le conozca una trampa y que todavía te encuentres audios en YouTube y te encuentres situaciones y digas, es que es la mano de Dios. Entiendo el contexto que habían sido sometidos por el Imperio Británico 4 años antes en la Guerra de las Malvinas, que se da el partido contra Inglaterra, lo ganas, primero con un soberbio gol impresionante, muy bueno, pero que de ahí se diga, como lo dice Peter Shilton en algunos, y que tú nunca hayas salido a decir, sí, la verdad fue una trampa y le ofrezco una disculpa al pueblo inglés porque hice trampa, nadie le iba a quitar el mérito, pero que tú todavía años después sigas vanagloriándote de la trampa, me parece que habla muy mal del personaje, que es uno de los grandes personajes del siglo XX, no solamente en lo deportivo, también en lo social. Maradona nunca maduró como persona. O sea, Maradona siempre fue un niño. Maradona en esas épocas después del Mundial, después de la mano de Dios y todo esto, yo recuerdo muy bien que le hacen una entrevista que pasaron en el programa 24 horas de Jacobo Zabludovsky, lo debes recordar muy bien, un programa icónico de nuestra infancia, ¿no? Las noticias que se daban en la noche, y pasan una entrevista que le hacen a Diego Armando Maradona, no recuerdo el entrevistador, creo que era mujer, y le preguntan, que qué pasaría si él jugara un partido 1-1, un mano a mano contra Dios en el fútbol. Y él contesta, empataríamos. O sea, es un cuate que tiene la cabeza en otro lado. O sea, Maradona es un cuate que nunca madura, que se queda como un niño, que es, no quiero decir que es víctima porque él tomó la decisión de los excesos que tuvo y pues al final del día todo lo bueno que pudo haber hecho en la cancha, pues mucho de ello se vio mancillado por todas sus problemáticas extra fútbol, ¿no? Por supuesto, la verdad es que sí, porque de capacidades enormes es estúpido decir que no las tenía, ¿no? Porque luego contra Bélgica mete otro soberbio gol, a una Bélgica que no juega bien ese día, a un tremendo portero como era Jean-Marie Pau. Y después viene la final contra Alemania, una Alemania que juega bien y que él nuevamente tiene un buen partido, ganan a las 12 del día en el Azteca y era un equipo alemán poderoso que 4 años después ganó y no se le quita mérito, o sea, muy probablemente Argentina hubiera ganado de cualquier manera, pero yo sí soy uno de los que va completa y absolutamente en contra de la mano de Dios y conocerla de esa manera es castrante, ¿no? Para mí, Ahora, por lo si menos. lo analizas ya de fondo, pasa este Mundial 86 y empieza esta debacle de Diego Armando, ¿no? O sea, Diego tuvo una gran carrera, tenía grandes aptitudes, pero su carrera fue en realidad, digamos, su carrera brillante en la cancha, fue muy corta, ¿no te parece? Sí, la verdad es que si tú revisas sus logros, digamos en continuidad, no son tan, durante tanto tiempo, ¿no? De tanta vigencia, ¿no? Porque, bueno, después de que viene el Mundial es cuando tiene los mejores años con el Nápoles, lo lleva a su primer título, gana la Copa, algo que solamente habían ganado la Copa y la Liga en el mismo año, el Torino, la Juventus y el Inter, todos del norte. Y bueno, se dice que Berlusconi lo quiere llevar al Milan, pone una muy buena lana para llevárselo, no se lo puede llevar. Eh, y después, a partir del 87, pues el Milan les gana la Liga, y ahí hay un fragmento de la vida de Maradona en la que se dice que los apostadores lo acusan, bueno, más bien la gente lo acusa de que se vendió a los apostadores para que el Milán ganara la Liga y no la ganara el Nápoles. Ese es uno de los elementos que también aparece dentro de los, pues, cuestionamientos que puede tener esa vida que tuvo Diego Armando Maradona, ¿no? Sí, y no lo dudo, porque Maradona era una máquina de gastar dinero entre sus excesos y sus locuras. Pues el cuate podrá haber ganado mucho, pero así se lo gastaba. Sí, sí, claro, se lo gastaba en muchas cosas, ¿no? De todo tipo. Para el 88-89, el Nápoles gana su primer título internacional, porque le gana la final, ya dijimos, de la Copa UEFA al Stuttgart, y en el 89-90 gana el segundo Scudetto con el Nápoles, y yo creo que es ahí donde termina la magia de Maradona, ¿no? Yo creo que en el 90, con ese segundo título del Nápoles, ya las cosas vienen a la baja, en lo personal y en lo deportivo, ¿no? Pero fíjate,
digamos, su vida deportiva exitosa desde el punto de vista profesional, estamos hablando del 80 al 90. Sí, 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 Son sí. 10 años. O sea, es una carrera, si tú la comparas contra la de Lionel Messi, contra la de Cristiano Ronaldo y algunas otras estrellas, pues es una carrera cortísima, cortísima. Sí, es una, bueno, es que no hay cuerpo que aguante, ¿no? Llega a No hay, Italia, llega a Italia 90. Maradona sí, vuelve a llegar como la estrella de ese mundial y ahí se recuerda la triste imagen, ¿no? Esa sería la última vez que Maradona vestiría la albiceleste. La triste imagen donde sale de la mano de una de las... no, porque luego todavía juega en el 94, que es cuando lo agarran en el doping. Tiene razón, es en el 94, tiene razón. En el Sí, 90 todavía llega como la estrella ahí. sí, en el 90, que aunque pierden contra Camerún 1-0, luego le ganan otra vez a la Unión A Soviética, la Unión Soviética. precisamente en Nápoles, empata con Rumania, califica como tercer lugar de hambre. Tuvo Eran un muy mal inicio mundial. un muy mal inicio de mundial. De hecho, ahí en el partido contra la Unión Soviética mete otra mano, ¿no? Una mano menos famosa, pero cuando el partido está 0-0 hay un remate a gol de los soviéticos y Maradona mete la mano Mete la mano. y no permite el gol, ¿no? Entonces, es otra trampa, ¿no? Es otra vez la trampa del tramposo, ¿no? Es un gran... eh, es un histórico virtuoso tramposo. O sea, es una cosa medio rara, pero así es, ¿no? Eh, y bueno, pues, de hecho, ese mismo partido se da la fractura de Pumpido y el ingreso de Goicoechea, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si el Pumpido no le quiebran la pierna y entra Goicoechea, que a final de cuentas fue el héroe de los octavos de final, perdón, de los cuartos de final contra Yugoslavia. En los octavos le ganan a Brasil con un muy buen pase de Maradona a Canilla. Pues todo el mundo pensaba que Brasil los iba a golear. Los pudo haber goleado, pero ese día los brasileños no metieron la pelota y Maradona le da el pase a Canilla para ganar 1-0 en octavos. Y después vienen los cuartos de final, donde le ganan a los yugoslavos. Y posteriormente, pues pasan a las semifinales como historia no sé, ¿no? Kafkiana, juegan contra Italia, pero juegan en Nápoles. Y Maradona, que es un ídolo en Nápoles, tiene más arrastre de la afición napolitana que la propia selección Italiana, italiana. sí. El Totò Schillaci dice, no nos hubieran ganado si el partido hubiera sido en Roma. El hecho es que juegan en Nápoles, se van a penales y Goicoechea es el héroe. El héroe. Y ganan los penales, van a la final y la final la pierden 1-0 con aquel penal que mete Andrés Breme después de que lo marca el uruguayo que va como representante del arbitraje mexicano, que era Edgardo Codesal, y pierden 1-0 contra los alemanes en la revancha del 86. En la revancha del Mundial, ¿no? Se repite final del Mundial 86 y esta vez la gana Alemania, ¿no? En un equipo muy disciplinado y Argentina, todo ese Mundial, a pesar de que fue avanzando ahí un poco de hambre, como tú bien dices, y con el heroísmo del portero Goicoechea, que sin duda fue la figura de Argentina de ese Mundial, más que Maradona. Digamos que Maradona era la figura espiritual, pero Goicoechea terminó siendo el héroe de ese Mundial y bueno, pues pierden lamentablemente aquella final contra Alemania. Correcto. Para el regreso, ya para la temporada 90-91, y después de un partido contra el Bari, él jugando todavía para el Nápoles, pues da por primera vez positivo para cocaína, ¿no? Y de ahí para abajo ya todo fue precisamente para abajo, ¿no? O sea, ya no hubo ninguna posibilidad real de retomar la vida futbolística de Maradona. Ya fue completamente a la baja, lo suspenden 15 meses después de quedarse positivo a cocaína. En abril de ese año, él se va a Argentina y le encuentran drogas y es sentenciado a un tratamiento de rehabilitación, pero ya era del dominio público el problema que tenía con los estupefacientes, ¿no? Con y su más consumo. allá de los problemas con estupefacientes, pues eso lo limitó a su ejercicio en cancha. Y entonces, pues verdaderamente, pues ya Maradona nunca volvió a retomar su nivel, ¿no? Y él narra en sus historias, en sus autobiografías y en muchas que han escrito de él,
él le entraba a la droga, él conoció la droga en Barcelona, o sea, estabas hablando de que este güey se metía hasta los dedos desde el 82, ¿no? Sí, 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 yo creo que fue evolucionando en el tipo de drogas que utilizaba, ¿no? Y en la cantidad y en la Y frecuencia. es muy probable, ¿no? Es muy probable. Y además rodeándose de personas que estaban más ocupados en ver qué le sacaban que en realidad arroparlo, quererlo y reincorporarlo a otro tipo de actividades, ¿no? Después de que sale de estos problemas, él dice, ya no quiero jugar aquí en Nápoles, ya no quiero jugar en Italia, y bueno, se va teniendo ofertas del Marsella. ¿Se va a eh, Inglaterra o se regresa a España? Se regresa a España, se va al Sevilla. Al Sevilla, tienes Él se va razón. al Sevilla, que contrata a Bilardo como entrenador, y bajo esa fórmula que se intentó en el Barcelona, habiendo llevado a Menotti, aquí los sevillanos dicen, bueno, yo voy a traer a Bilardo y me traigo a Maradona, ¿no? De hecho, tampoco había varo en el Sevilla. Se dice que parte del pago del traspaso lo hace Berlusconi, aquel personaje también muy Silvio extraño, ¿no? Berlusconi, ¿no? Así es. Y bueno, pues tiene en aquel tiempo lo vuelven a llamar a la selección, gana una copa que fue su segundo título a nivel profesional con la selección argentina, que fue la Copa Artemio Franchi, y era una copa que se jugó en Argentina, en donde jugaba el campeón de Europa con el campeón de América. No era como actualmente la Copa Confederaciones, esa la ganan. Pero eso le trae problemas con el Sevilla, porque el Sevilla le dijo, no te vayas para allá, porque hay que entrenar, porque hay que estar aquí chingándole en los entrenamientos. Ya él agarró y se fue. Y entonces le trae problemas con el Sevilla. Eh, Le exigen que juegue lesionado cuando regresa, se tensa la relación con Bilardo y con la dirigencia, y eso hace que lo corran del Sevilla, que se pelee con Bilardo, que se peleen con los de Sevilla, y se va de regreso a Argentina, ¿no? Y curiosamente, cuando llega a Argentina, no regresa al Boca Juniors, sino regresa al Newell's Old Boys, habiendo estado cerca de fichar con el Argentinos Juniors y con San Lorenzo de Almagro. Pero otra vez en Newell's, otra vez tiene broncas con el entrenador, con Jorge Castelli, y pues lo vuelven a correr, ¿no? En esos días, no sé si tú te acuerdas, Jorge, que hubo una noticia de que unos periodistas llegan a su casa a quererle sacar una entrevista, y este güey llega y lo recibe con un rifle de aire comprimido y les pone pues un disparo de aire comprimido, ¿no? No Sí, sé si te sí, sí, sí acuerdas. recuerdo, sí, sí recuerdo. Ya un Maradona completamente desubicado, incluso ya probablemente con alguna pérdida parcial de sus facultades mentales, que a la postre, ya en entrevistas más recientes, ya platicaremos de eso, ya no podía ni hablar. Entonces, tal vez esos problemas cerebrales que sin duda causa el uso de drogas, pues ya le estaban empezando a afectar, ¿no? ¿Quién en su sano juicio hace eso, no? Completamente de acuerdo. Se viene la Copa América del 93, aquella Copa América famosa porque es cuando México llega a la final y que pierde con Argentina, precisamente, que se juega en Ecuador. Un muy buen equipo el de México, por cierto, en esa Copa. Y Maradona no es convocado, no es convocado por Basile, y de hecho a Maradona lo convocan hasta el Mundial de 94, que después de haber tenido graves problemas para calificar, bueno, convocan a Maradona para que juegue el Mundial e inicia con Grecia, mete un muy buen gol contra Grecia, gana Argentina 4-0, luego le ganan a Nigeria 2-1 y en ese sorteo de doping sortean a Maradona como que vaya a un examen antidoping. Aquella Para famosa eso, imagen de la que te hablaba, que sale de la mano de la chava que le va a tomar las muestras, y pues nadie sabía que esa iba a ser la última vez que Maradona iba a usar la camisa número 10 del albiceleste, ¿no? completamente. Se dice que esa fue una venganza de la FIFA, de Blatter, de Avalanche y de todo el mundo, porque él los acusaba de corruptos, porque los acusaba de malversaciones, los acusaba de muchas cosas. Él se empezaba a ligar a ese frente opositor al capitalismo, ¿no? Nada más le faltaba decir que eran conservadores y neoliberales, ¿no? Son más o Sí, menos de la misma calaña los que sí, piensan sí, así. sí, 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 igualito. Y entonces
pues contra ese lo prenden y bueno, pues simplemente lo suspenden porque da otra vez positivo. Se da positivo de pseudoefedrina. De efedrina, sí. Aquellos componentes aquellos que han visto la serie de Breaking Bad, pues sabrán que son los componentes con los que se hacen las metanfetaminas. Y pues Maradona, se dice, en aquel tiempo no existía la WADA, la World Anti-Doping Agency, que no hubiera dado positivo bajo los criterios actuales. El hecho es que lo prenden, le toca sanción y básicamente fue su último partido con la selección argentina en aquel elemento contra Nigeria en el Mundial de Estados Unidos 94, ¿no? Así es. Ahí acaba la historia de los mundiales de Diego Armando, teniendo pues dos buenos mundiales, ¿no? Uno brillante, ¿no? El 86, y el otro, pues, importante, pero en el 90 me parece que no fue la figura. No iban a ganar, ¿no? En el 90 no iban a ganar. Pero bueno, después del 94, él no estaba suspendido para ser DT, entonces empieza a hacer sus pininos como DT dirigiendo al Deportivo Mandiyú, con resultados bastante mediocres. Luego lo contrata Racing de Avellaneda, lo dirige 11 partidos con 2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. También muy malos resultados ahí. También muy malos. Luego, a final de cuentas, regresa a las canchas después de que se pasa su tiempo de suspensión para jugar con el Boca Juniors en septiembre del 95. Logran un cuarto puesto pues, bastante mediocrón. El Boca decide contratar a Bilardo. Ese Bilardo, que ese programa a lo mejor quedará para una segunda temporada, recordar que ese Bilardo fue el que había sido contratado por el Atlético Medellín por Escobar y que ganan la Copa Libertadores con un dinero que claramente era lavado de dinero con el que se jugaba esa Copa Libertadores del Atlético Medellín de Bilardo, ¿no? De Bilardo, con Valderrama y con Higuita y demás. Bastante polémico ese, ¿no? Sí, lo que te quiero decir es que todo este gremio estaba vinculado a cosas muy raras, ¿no? O sea, en todo momento. Sí. Bueno, en fin, el contratan a Bilardo, el presidente del Boca era Mauricio Macri, que mira dónde acabó después, y después, bueno, obviamente a Maradona no le gusta que lleven a Bilardo, pero después lo acaba apoyando, seguramente porque le dio chance de hacer lo que quisiera y de meterse lo que quisiera. Quedan en el quinto puesto, Maradona falla 5 penales consecutivos en esos tiempos, y bueno, los problemas con las drogas continuaron, aún en televisión abierta se le veía drogado. Regresa para Boca en abril del 97, vuelve a dar positivo y ante dimes y diretes con la autoridad judicial, finalmente se retira un 30 de octubre a la edad de 37 años, ¿no? Y en un muy poquito tiempo que tuvimos, bueno, esta fue la carrera deportiva de Maradona como jugador, ¿no, Jorge? Así es, Federico, muy pocos años brillantes, aunque muy brillantes los que hubo. Una carrera, a los 37 años hoy día hay muchos jugadores jugando. Tú tienes a un Cristiano Ronaldo en perfecta forma física, pero con una mentalidad distinta, con una preparación distinta, con un profesionalismo distinto. Maradona pudo haber sido mucho más grande de lo que es y quitarse de cualquier polémica de ser el jugador más grande de la historia. Desafortunadamente no fue así, nos regaló muchos momentos espectaculares que hay que agradecer, que nos tocó verlos a ti, que te tocó verlo en vivo. No sé cuál fue tu impresión de aquel momento, ya más allá de la historia de Maradona, con qué sabor de boca sales de haber visto al 10, ¿no? Mira, yo lo vi 2 veces, lo vi ese día, no tengo tan claro la imagen de Maradona, para serte honesto, de ese día, tenía yo escasos 13 años, y lo volví a ver años después cuando fue la despedida de Carlos Hermosillo contra un combinado de estrellas, y curiosamente ese combinado de estrellas todos tenían el número 27, que era el que Hermosillo utilizaba. Y Maradona traía el 10, ¿no? O sea, Maradona no se puso el 27, se puso el 10. O sea, Klinsmann traía el 27,
Paf traía el 27, todos trajeron el 27 como, bueno, él jugó con el 10. Esa era la mentalidad de Maradona, muy importante para haber sobresalido, pero que quizá también lo limitó en otras cosas. Ese partido sí lo recuerdo, fue en el Estadio Azul, un Maradona en una imagen deplorable, ¿no? Con 120 kilos de peso, que muy probablemente fue poquito antes de que tuviera que irse a vivir a Cuba, a que le desintoxicaran y a que le quitaran ese sobrepeso y que básicamente lo regresaran a la vida, ¿no? Otra de las polémicas, ¿no? Se hizo muy amigo del dictador, ¿no? Bueno, se hizo tan amigo que cuando años después tiene su programa que era bueno, el programa ese de la noche del 10, Sí, 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 sí. y que tuvo de invitado a Pelé como el original, y que tuvo invitado a Chespirito, Sí, su héroe, estuvo ¿no? por, Chespirito era uno de sus héroes. era uno de sus héroes, invita a Fidel Castro, ¿no? Al A programa Fidel de la Castro, noche sí. del 10, ¿no? Y empieza a tomar algún tipo de abanderamientos de cuestiones, pues, de socialistas, ¿no? Es amigo de Evo Morales, muy amigo bueno, de cualquiera que fuera en contra de los Yankees, ¿no? De George Bush, hijo y padre seguramente, ¿no? Así es. Y bueno, pues tristemente ahí incluso pasó como entrenador acá recientemente. Yo tuve la oportunidad de encontrármelo en un restaurante, un hotel allá en Culiacán. Yo andaba allá de chamba. Él estaba como entrenador de los Dorados. No compró casa. Maradona vivía en ese hotel, por eso me tocó compartir, no mesa o, desafortunadamente, pero sí lugar de desayuno. Y ya un Maradona que no podía ni caminar, con las piernas encorvadas, en fin, una imagen distinta, ¿no? El Maradona que recordamos en la cancha. Sí, completamente. Él todavía la presencia que tenía a nivel de los argentinos le dio para que le dieran la dirección técnica de la selección precisamente para el Mundial del 2006, ¿no? Fue la que le dieron, si no mal Sí, recuerdo. sí, sí, que Eh, tampoco hizo un buen papel. no, 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 de hecho le va bastante mal. En las eliminatorias esa Argentina de Maradona perdió 6-1 con Bolivia en Bolivia, perdió con Brasil en Argentina y perdió con Paraguay también en Argentina. Le va muy mal, sin embargo saca un triunfo muy importante contra Uruguay en el centenario y logra calificar con muchos problemas. En el Mundial le gana a Nigeria, le gana a Corea, le gana a Grecia y le gana a México. No fuera del 2000, si fuera del 2010, porque la del 2006 es la de la Volpe, sí, fue la del 2010. Y pierde 4-0 con Alemania, humillando los alemanes a Argentina, ¿no? Y Así bueno, fue es. su último DT fue su último partido como director técnico nacional. Después lo intentó en varios lados, cobrando, ¿no? En el Al Guasi de los Emiratos Árabes, en el Al Fujairah, presidente del Dinamo Brest de Rumania. Luego estuvo en Dorados, nos platica la anécdota cuando lo viste y que sí, era una tristeza. Bueno, el video que salen en el WhatsApp y en el YouTube, ¿no? De que realmente no contesta nada, ¿no? Cuando le preguntan algo, En la entrevista de Roberto Gómez Junco, ¿no? exactamente. Y bueno, termina en Gimnasia La Plata, siendo su DT hasta el 30 de octubre del 2020, que fue su última aparición, para luego pues pasar a mejor vida el pasado 25 de noviembre, ¿no? Un personaje polémico, un virtuoso de la pelota, un tramposo, que no dignificó al deporte, pero que tiene unas capacidades impresionantes en su potencia, en su pierna izquierda, en cómo le pegaba la pelota, en cómo motivaba a sus compañeros haciéndolos sentir los mejores del mundo, que siempre se cargó al hombro él solo a los equipos en los que jugó, en los que le fue bien, porque hay unos, como ya vimos, que no le fue bien. Y bueno, para mí la mejor frase que lo describe es que Maradona para Argentina es el equivalente a la salida de la frustración social, ¿no? Así es, mi Fede. Pues estoy de acuerdo contigo, Maradona, pues más allá de todas las polémicas, hay que agradecer que nos tocó vivir la época de Diego, ¿no? La época de este gran jugador y ver sus grandes logros y que difícilmente quizá lo volvamos a ver en esta vida. Y bueno, pues más allá de todas sus situaciones polémicas, el fútbol siempre quedará ahí, esas estampas siempre quedarán ahí y bueno, pues ya lo tenemos en otro plano, en otra vida, y pues bueno,
Con esto cerramos el ciclo de Touch, Bolas y más con este programa número 20 del polémico Diego Armando Maradona. Sí, cerramos esta primera temporada. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. La verdad es que esto es un esfuerzo, pues que a algunos les gustará, a otros no, pero simplemente hacemos lo mejor que podemos. No somos profesionales, somos unos gustosos y unos apasionados del deporte y pues lo ponemos a su disposición. Regresaremos seguramente con nuevos programas, con nuevas ideas. Vamos a tener un nuevo programa de otras cosas distintas, diferentes, dirigido a otro mercado. Y que pues nos encantará que nos acompañen a los diálogos de la generación X, ¿no, Jorge? Así es, mi querido Fede, bien este programa Diálogos de la Generación X. Hoy en día en las redes sociales puedes encontrar un sinnúmero de opciones para estar a la vanguardia de la información, de muchos temas de la vida cotidiana, pero la mayor parte de ellos, todas estas redes sociales como TikTok, YouTube, Facebook mismo, están muy enfocadas al mercado de los jóvenes, ¿no? De los millennials, y como que falta un espacio para esta generación X que ya vamos de salida, estamos entre los, digamos, entre los 35 y los 40 y los 50 años, ¿no? Más o menos, por ahí andamos los generación X, y que no hay tantos espacios, ¿no? Para platicar de las cosas cotidianas con la generación X. Así es, vamos a platicar un poquito de cómo es nuestra visión del mundo, de cómo nos dijeron que iba a ser la vida y cómo ha resultado en realidad, de cómo competimos con los millennials, de cómo creamos a la generación siguiente, a la generación Z, y de cómo nos enfrentamos también a la generación anterior, ¿no? Entonces, va a ser algo diferente, va a ser una situación pues más de introspección personal, y bueno, pues ojalá nos acompañen, y luego regresaremos porque nos faltaron muchos temas para platicar. Buenísimo, mi Fede. Pues como siempre, mucho gusto en verte. Muchas gracias por estos 20 programas y pues seguimos adelante. Te mando un abrazo, Jorge. Abrazo, Cuídate mi Fede. mucho. Igualmente. Bye. Bye, bye.